Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Ciudadanas Todas. Hoy tendremos oportunidad de platicar con dos activistas feministas sobre la igualdad de género en Oaxaca, una lucha de las mujeres. Quédese con nosotras. La desigualdad entre mujeres y hombres es una realidad en todas las sociedades del mundo, y sus efectos impactan directamente en la vida práctica de todas las mujeres sin distinción alguna. Lo mismo que para una mujer urbana, educada, saludable y con recursos, que para una mujer indígena, analfabeta, enferma y pobre. La discriminación por ser mujeres, aunque de diversas formas, les afecta, pues ninguna ejerce con plenitud sus derechos de ciudadanía ni sus derechos humanos. Esta realidad ha propiciado en todo el mundo que principalmente las mujeres, las que padecen de la discriminación sexual, tomen conciencia de su situación y se organicen para salir del círculo de la subordinación, inspiradas en los principios de igualdad y de justicia. Los logros que las mujeres han alcanzado a nivel mundial han hecho posible que organismos internacionales y gobiernos reconozcan los derechos de las mujeres como derechos humanos, y que su falta de ejercicio por parte de las mujeres sea considerada un atentado contra la dignidad humana. Han sido las mujeres quienes han conquistado derechos para las mujeres, para todas. A ellas debemos el logro de haber ganado terreno en la política, en el ámbito laboral, así como en la economía, pero sobre todo, los derechos que abrieron paso a los demás, el derecho a la educación y el derecho al voto. En Oaxaca, las mujeres comenzaron a organizarse en la década de los años 80, como resultado de la toma de conciencia sobre su situación en diversos espacios de la vida social. Desde entonces, los logros de las mujeres han hecho posible que hoy la sociedad oaxaqueña reconozca que existen grandes tareas pendientes para lograr que en nuestro estado la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad. Y bien, para platicar sobre este tema, yo tengo el gusto y doy la bienvenida, tengo el gusto de recibir en el estudio a Ana María Hernández, activista feminista. Ella es antropóloga social, es directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca. Muchas gracias, Ana María, por haber aceptado nuestra invitación y por estar aquí hoy. También doy la bienvenida y agradezco su presencia a Marta Castañeda. Ella es activista feminista, también antropóloga, y es integrante del Centro para los Derechos de la Mujer, Nashwin. A las dos les agradezco mucho que hayan aceptado nuestra invitación y quisiera empezar por preguntar un poco, para irnos un poco hacia el pasado en Oaxaca. ¿Cuáles fueron, desde su visión, Marta, los primeros pasos de las mujeres organizadas en Oaxaca para conquistar la igualdad, para empezar a conquistar espacios para la igualdad de género? Pues a mí me parece que los primeros pasos fueron justamente en la organización. Y eso fue en los años 80 del siglo pasado, ¿no? En los años 80 del siglo pasado, hay que recordar que Oaxaca entonces también es un estado campesino, claro, ¿no? Que dedica a la producción agropecuaria. Después de muchos años de abandono de políticas públicas para estimular la producción campesina y las primeras políticas de reforma estructural, fueron como un campo fértil para que se formaran organizaciones regionales. Entonces, en esa década surgen varias organizaciones regionales muy importantes que tenían diferentes vocaciones, uniones de comunidades, uniones de productores en defensa de los recursos naturales, en defensa de la cultura, y como eran uniones regionales, son territoriales. Entonces ocupan diferentes territorios en el estado de Oaxaca, y los territorios en este estado están ligados a los pueblos indígenas. Así es, ¿no? Así es. Aparte de la vocación específica que tenían, se tiene la idea del desarrollo regional y hacen sus diagnósticos y en fin, y empiezan a participar las mujeres. Así es.
para mejorar sus condiciones de vida, de ellas y de sus familias, por supuesto, ¿no? Claro. Entonces participan en proyectos productivos, en que tengan molinos de nixtamal y no estar moliendo así para la tortilla, Claro. en que llegue agua potable o agua entubada a su casa, en producción de artesanías, en salud, muchos grupos en torno a la salud. Y esto hace dos cosas, o tres, no sé muy bien. Uno, primero que logran participar en las asambleas y en las reuniones de estas grandes organizaciones. Logran un espacio, participan en las reuniones, en las asambleas con voz y demás. El trabajar en proyectos de cualquier índole de salud o productivos también las lleva a otro tipo de actividades fuera de sus casas. Se reúnen, se organizan, platican, reflexionan, aprenden nuevas cosas. Y esto también es muy importante porque entonces en esos años se logra participación en las organizaciones, ¿no? Y intercambio de experiencias entre las mujeres, ¿no? Y nuevas habilidades que no tenían, salir de sus casas. Y ¿no? hablar en público, por ejemplo. Hablar en público. ¿No? Claro. También en esos años hay numerosos grupos eclesiásticos de base que también promueven la participación de las mujeres y son muy importantes estos grupos. Sí. Y más o menos desde 83 y cada año se convoca a encuentros de mujeres campesinas e indígenas. Y esos son espacios donde se reúnen las mujeres de diferentes regiones del estado, igual a intercambiar experiencias, armar una agenda, ¿no? Y a nivel estatal se conocen de otras regiones y también de otros países. Entonces yo creo que lo que tenemos en la década de los 80 es justamente las primeras organizaciones de mujeres de las comunidades. Paralelamente, también en esa década surgen grupos de profesionistas que se reúnen para discutir y analizar y estudiar desde lo personal la situación de las mujeres. La condición y el lugar que ocupan las mujeres en la sociedad, está así desde una perspectiva feminista, ¿no? Hay varios grupos, no conozco bien, no me recuerdo cómo se llaman, pero uno de ellos es el Grupo de Estudios de la Mujer Rosario Castellanos. Claro, cómo no. Que es el que sigue hasta ahorita. Se fundó a finales de los años 70, ¿no? Sí, cómo no. Entonces, es así como grupos que discuten la situación de las mujeres desde lo personal y van como reflexionando y haciendo propuestas y dan conferencias y demás. Y también profesionistas, muchas venidas del DF, que habían participado en organizaciones como GAMUS, así se llama, Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias, GAMU. En fin, y que se van insertando desde instituciones o en el magisterio o en diversos espacios donde se promueve esta discusión feminista, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos como el inicio de la organización en esa década de los 80, ¿no? Así es. Así es, y bueno, gracias a esta primera fase de organización y empezar a cuajar ciertas cosas, es posible que se lleguen a alcanzar ciertos logros, ¿no? Se empiezan a conquistar espacios y se empieza a avanzar. Y en este sentido, Ana María, a mí me gustaría, si nos puedes compartir una especie de recuento sobre los logros más importantes que han conquistado las mujeres, porque también me queda claro a mí y a muchas personas que estos logros son conquistas de las mujeres, los derechos de las mujeres han sido conquistados por ellas, ¿no? Y nos han heredado a las de nuevas generaciones derechos como por ejemplo el derecho a la educación, ¿no? Y desarrollo y la de la mujer, ¿no? De Beijing, fueron el pretexto, digamos, para que convergieran mujeres de todos los sectores sociales y orígenes en las mismas demandas. Creo que en Oaxaca también es muy importante señalar que hubo otros 2 eventos anteriores a esto, que fue uno, la preparación, el foro de 500 años de resistencia indígena y popular, que era como... Gracias por continuar con nosotras. Yo quisiera continuar con este bloque, Marta, preguntándole, si bien esta fase de organización permitió logros importantes, me gustaría que nos platicara sobre los obstáculos que tuvo que enfrentar y que ha tenido que enfrentar el movimiento organizado de mujeres, las organizaciones de mujeres y el movimiento feminista en Oaxaca. ¿A qué se han tenido que enfrentar
para poder avanzar? Ha sido una constante la resistencia de los hombres a la organización de las mujeres. Ya lo creo. Esa es una, en cualquier nivel, es la resistencia pues, cultural, ¿no? En este sistema a la organización de las mujeres y a la que las mujeres tengan voz y demandas y demás. Otra cuestión ha sido el estigma de ser feminista. Aún ahora hay muchas organizaciones de mujeres que desde mi punto de vista son feministas porque están por un cambio, ¿no? Claro, porque suscriben esta ideología. Suscriben pues, esta ¿no? ideología, pero no se autodenominan así porque el ser feminista es traducido como ir en contra de los hombres, como ya vienen aquí a hacer rebeliones y no sé qué. Y sí hacemos rebeliones, pero no estamos en contra de los hombres. De ¿no? ninguna manera. No se entiende que no se trata de eso. Entonces, eso también es otra de las cosas que hemos tenido que enfrentar.